Bueno, pues eso, lo que hemos hablado hasta ahora, adaptándonos un poco a las situaciones de COVID. Entonces, bueno, pues es un partido aplazado que se iba a jugar en una fecha, les acaba jugando en otra. Bueno, hay que adaptarse lo mejor posible. Así que nada, bien, trabajando después del partido de Tizona, llevamos un día y preparando ahora el partido con la cabeza puesta en Coruña. ¿Todos bien, más allá de algunas molestias pequeñas todavía? Sí, en principio el entrenamiento de hoy, aunque lo han podido realizar todos. Coruña, bueno, ya decías tú antes de comenzar la temporada que era de los equipos que mejor veías que se había reforzado, lo está refrendando, ¿no? Sí, bueno, para mí es la plantilla más larga de la competición, ¿no? Es verdad que han tenido algún revés, pero han incorporado jugadores. Creo que bueno, no cabe duda de la calidad que tienen como plantilla, ¿no? Y luego, pues como tú bien dices, lo están refrendando en el campo, ¿no? Son el equipo más anotador de la liga, el equipo con mejor valoración, el equipo que mejor rebotea. Bueno, tienen en muchos apartados estadísticos marcan que son uno de los equipos pues, más importantes de la competición. Y luego aparte pues su forma de jugar, ¿no? Creo que es un equipo muy físico, un equipo que atrás juega o defiende al máximo nivel, tanto de energía como de intensidad. Usa mucho las manos, usa mucho el cuerpo, obligan a que el rival juegue fuera de su sitio, de que te obligan a cambiar ritmos. Bueno, creo que defensivamente es uno de los mejores equipos de la competición y luego tienen mucho talento adelante. Siempre decías la temporada pasada que era el equipo más atlético, el equipo más físico de la categoría. ¿Qué diferencias encuentras entre el Coruña de la temporada pasada con el actual? Bueno, pues este año versión 2.0, o sea, quiero decir, creo que físicamente son la plantilla por el físico de sus jugadores, o sea, empezando porque al uno juega Pechi, que es el base más físico de la liga, en sus filas tienen a Belén Mene, al 2 están jugando jugadores como Dago Matulionis, que bueno, pues son más grandes que lo que habitualmente otros jugadores en su posición. Creo que ya estás al 4, es muy físico. Javi tiene una gran envergadura. Creo que sus 5 tienen mucho físico y son muy atléticos. Entonces, bueno, creo que el año pasado hicieron una plantilla muy física y este año pues lo han multiplicado, ¿no? En ese sentido, o lo han elevado. Partiendo también por el miembro de jugadores que tienen a su disposición, ¿no? Y luego, fuera parte, creo que han implementado el físico y han implementado el talento. Creo que ahora hay jugadores de mucho talento, jugadores que tienen muchísimos puntos en las manos, en todas las posiciones, jugadores que no son solo peligrosos en el tiro de 3, todos sus exteriores postean, sus interiores tienen capacidad para tirar. Bueno, creo que es un equipo que está muy bien plasmado y un equipo que está jugando a muy buen nivel. ¿En qué quedó la situación de Seydou después del golpe del otro día? Bueno, pues gracias a Dios Seydou ya pudo entrenar ayer y bueno, vamos a ver si evoluciona bien. Hoy ha entrenado, ha hecho la sesión entera y bueno, él como siempre con muchas ganas y cada vez que le preguntas de eso no tiene dolor, no le molesta, en eso es increíble. Y por mi parte, el Leiva llega en racha, pero sin embargo Sergio García comentó que el Breogán es el favorito. Está bien esto. O sea, quiero decir, esto de los favoritismos y tal, pues da igual. Nosotros somos favoritos jugando como visitantes, pues nos va bien. Quiero decir, nosotros tenemos claro que, si eso ha dicho Sergio, no sí, lo sé, pero si ha dicho eso Sergio. Comentó eso añadiendo que no querían ir de víctimas, pero que el Breogán llega. Sí, perfecto, pues nos va bien. Nos va bien, o sea, quiero decir, creo que en esta liga hay equipos que se han formado para estar arriba y creo que cuando juegas como
como local, pues eso te da un plus. Son tus canastas, es el campo en el que entrenas, no tienes que hacer viaje, no te tienes que desplazar. Bueno, yo prefiero jugar en el Pazo que en cualquier otro pabellón, pero bueno. Pero nosotros vamos a ver si al final del partido nuestro trabajo de la semana y nuestro trabajo de los 40 minutos pues da para ganar. ¿Quién es favorito o no? Tengo la suerte de que no apuesto, entonces no me influye para nada en las apuestas. Si nos da por favoritos la gente, no nos da igual. Nosotros a trabajar, a intentar competir, a intentar igualar su nivel físico, su nivel de contactos, y luego pues ojalá nuestro trabajo nos dé para ganar en una pista muy difícil. Ya quería preguntarte a raíz de este tema que acabas de sacar, ¿qué importancia le das ahora, después de jugar 4 partidos sin público o con apenas, con muy poco público, qué importancia le das a jugar en casa o fuera, o qué mínima diferencia encuentras? Porque evidentemente en otros deportes como el fútbol hay diferencias en las dimensiones de los terrenos de juego, pero evidentemente en baloncesto no. Nosotros queremos jugar en casa siempre y con nuestro pabellón a reventar. Quiero decir, nosotros el ambiente que se vivió el año pasado en el partido de Coruña aquí, el partido de Orense, el partido de Valladolid, pues yo creo que cualquier entrenador, cualquier jugador quiere jugar en un equipo que tenga la suerte de tener a esa afición y este pabellón. Entonces, a nosotros nos darían a elegir, jugaríamos siempre en el Pazo y con 5.000 personas. Ojalá eso se pueda volver a repetir. Si no, pues bueno, pues evidentemente cuando juegas fuera de casa, es verdad que bueno, pues ahora sin público a lo mejor es un condicionante, pero al final yo creo que son más otras cosas que solamente lo del factor ese, ¿no? Al final hay que hacer un viaje, estás en un campo que no es el tuyo, tienes que cambiar tus rutinas de día de partido. Entonces yo siempre que puedo prefiero jugar aquí como local siempre, pero más bueno, pues teniendo la suerte de estar entrenando al Breogán, cualquiera que le preguntes del vestuario seguro que prefiere jugar en el Pazo y con esto lleno, y ojalá se nos vaya acabando esto de la pandemia y podamos tener la suerte de disfrutar con nuestros aficionados.